El mes pasado estuvimos estudiando los capítulos de Génesis del 6 al 11, si ustedes recuerdan. Y hoy estaremos estudiando los versículos del 12 al 17. Son 6 capítulos, vamos a estar recibiendo bastante información muy importante y quiero que todas ustedes estén dispuestas, con un corazón, una mente dispuesta, porque lo que vamos a ver, a pesar de que es mucha información, es muy importante para nuestras vidas. Entonces, en la lección estaba dividido estos capítulos en 3 partes. El primero era el llamado, que son los capítulos 12 al 14, luego venía el pacto, que son los capítulos 15 y 16, y luego viene la circuncisión, que es el capítulo 17. Así estaba dividido en nuestra lección. Y en los capítulos que vamos a estudiar hoy, los personajes, las circunstancias, las situaciones en las que vamos a meditar, nos deben llevar a conocer, a meditar en un atributo muy importante del Señor que se ve a través de todos estos capítulos, y es su soberanía. Dios es soberano, y lo estábamos cantando ahora. Dios es soberano. No importan las pruebas, no importan las situaciones, las circunstancias, Dios es soberano y Él está en su trono. Entonces, si quieren, me acompañan en una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, y nos has llenado de tu gracia. Y en este día no podemos sino agradecerte porque nos permites levantarnos, nos permites llegar hasta acá, nos permites este tiempo entre hermanas, como amigas, en esta iglesia, Señor, que tú has sostenido hasta el día de hoy. Te damos las gracias por la iglesia, te damos las gracias por este tiempo de estudio, de meditación en tu palabra, de escudriñar las escrituras como tú nos has dicho que hagamos, Señor, para encontrar las verdades preciosas y conocer ese Dios maravilloso que eres tú, conocer de tu soberanía, conocer cómo tú llamas a las personas a salvación. Te damos las gracias por eso, Señor. Guía cada uno de estos temas, permítenos que las distracciones, nuestra mente, las situaciones que podamos haber tenido durante la mañana o las cosas que tengamos que hacer en el día, no nos distraigan, Señor, de esa preciosa bendición que es conocer acerca de ti, conocer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en el capítulo 12. El capítulo 12 puede ser titulado El llamado a Abraham. Algunos expertos dicen que, con excepción de Jesucristo, Abraham es el personaje más importante de las Escrituras. Y como lectoras de la Biblia que somos, debemos saber que Abraham es un personaje muy importante en el plan de redención de Dios. ¿Saben? Su historia cubre 14 capítulos del libro de Génesis. Del 1 al 11 vimos la creación, la caída, el diluvio, y no son sino 11 capítulos. Y vamos a ver, los siguientes 14 capítulos se refieren y hablan acerca de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe, muchas de ustedes deben saber, y es nuestro ejemplo de fe. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham es el primer ejemplo en toda la Biblia de fe salvadora. En el Nuevo Testamento vemos cómo en el capítulo 11, que es el que estamos memorizando, el libro de Hebreos está dedicado a los héroes de la fe. Y hoy aprenderemos mucho acerca de Abraham en estos estudios, en estos capítulos que vamos a ver. Y después de esta introducción de Abraham, ustedes dirán, no, pues Abraham, lo máximo. Pero no había nada en Abraham que lo hiciera merecedor de algo. Como dice Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recordemos que el personaje principal de nuestra historia es Dios. Dios y su atributo sobresaliente en este estudio, que es su soberanía.
Vemos aquí en Génesis 2 que Abraham no hace nada para que el Señor lo escoja. Él vive en un mundo idólatra y es un idólatra. Pero vemos cómo el Señor lo llama y le pide que salga de su tierra. En el versículo 1 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Y esto lo podemos comparar con la llamada al Evangelio. Es salir de donde estamos, de un mundo de oscuridad y ver a Jesús. Pero primero Abraham tiene que hacer algo. Él tiene que obedecer el llamado de Dios. Tiene que separarse de todo lo que le da identidad, comodidad, seguridad. Él tiene que alejarse de esa vida antigua para recibir la promesa de la nueva vida. Vemos que Dios está alcanzando a Abraham. El que ha estado separado de Dios está siendo llamado por Dios. Y esta es una verdad fundamental para todos los creyentes. Cuando Dios alcanza y salva a un pecador, lo está llamando a separarse del mundo y a vivir para Él. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades nos han separado de Dios. Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entonces estamos separados de Dios, pero Dios, esa frase hermosa que muchas veces leemos en la Biblia, pero Dios que es rico en misericordia y debido al gran amor con el que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Estoy leyendo Efesios 2, del 4 y el 5. El llamado de Dios no es un llamado fácil, amigas. Es un llamado muy importante, pero no es fácil. Es lo mejor que alguien puede recibir. Pero requiere dejar todo para seguirlo y también requiere una respuesta. Abraham respondió con obediencia. Piensen si en algún momento de sus vidas el Señor les pide que dejen todo y lo sigan a Él. No es fácil, ¿verdad? En nuestro caso personal, en nuestra familia, el Señor nos ha pedido eso varias veces. Y ha sido difícil dejarlo todo y seguirlo a Él. Pero el caso de Abraham es diferente. Él no sabía a dónde iba. Cuando el Señor nos ha llamado a nosotros como familia, nos ha dicho a dónde ir. Pero Abraham no sabía a dónde iba. Y esto es sobresaliente en el caso de Abraham. Además, el Señor le hace una promesa a Abraham. Le dice, te voy a dar tierra, bendiciones y te voy a dar descendencia. Entonces Abraham obedece a Dios. Dios habló y Abraham obedeció. Y él se va con Lot, su sobrino, se va con Sarai, se va con todas sus posesiones, con todas sus riquezas que había adquirido en Harán. Y sale de Canaán y a Canaán, sale hacia Canaán y a Canaán llega. Y nuevamente el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Recuerden que está en Canaán y ahí están los cananeos. Pero no importando quiénes estaban allí, Dios le daría esa tierra a Abraham y a su descendencia. ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios. La tierra le pertenece a Dios y Él le da la tierra a quien le place. Dios es soberano en escoger a quién le da la tierra. En eso vemos su soberanía. ¿Y qué pasa después? Hay una gran hambruna donde Abraham se encuentra con su familia y él decide irse de allí porque hay una hambruna muy grande y dice la Biblia era severa. Esto también fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Él es soberano sobre las hambrunas, sobre las plagas, sobre los accidentes, sobre los problemas del medio ambiente, sobre las tormentas. Él es soberano. Y vemos en este versículo 10 que entonces Abraham desciende de donde se encuentra y baja a Egipto, donde él se va a refugiar de esa hambruna.
Y cuando se están acercando a Egipto, entonces, ¿qué pasa ahí? Él le dice a su mujer, yo sé que tú eres muy hermosa, y cuando lleguemos a Egipto, seguramente los hombres van a querer tenerte a ti. Entonces, si yo soy tu esposo, me van a matar y se van a quedar contigo. Entonces él le dice a ella, miente y di que eres mi hermana. En cierta forma era verdad porque ellos eran medio hermanos, eran hijos del mismo padre, pero no la misma madre. Pero eso no era verdad porque entonces estarían mintiendo en cuanto a que ellos no eran marido y mujer. Entonces, ¿qué pasa? Abraham le pide que sea su hermana, que diga que es su hermana, y así sucede. Entonces los hombres cuando llegan a Abraham con su familia a Egipto y los hombres ven a Sarai, la ven hermosa y se la llevan a Faraón, porque ella dijo que era hermana de Abraham. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, Faraón llena de riquezas a Abraham. Es como si le pagara por Sarai, lo llena de riquezas. Y aquí es donde debemos de dejar de pensar si hizo Abraham bien, si hizo Sarai hizo bien, que porque mintieron, que si debieron haber mentido o no, que se estaban protegiendo. Eso debemos dejarlo a un lado. Lo importante aquí es que veamos la soberanía de Dios en toda la situación. Y está en el versículo 17. Cómo Dios toma el control de la situación y hiere a Faraón. Dice, grandes plagas por causa de Sarai. Dios mandó grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, de esta forma, Dios protege a Sarai, algo que no había hecho Abraham. Dios es soberano, pues sin su intervención, sin esa intervención divina, Abraham no hubiera podido recuperar a Sarai. ¿Cómo la iba a recuperar? No podía recuperarla. Y vemos que Dios en su soberanía hace que Abraham y los suyos puedan salir de Egipto sanos, salvos y llenos de riqueza. Esa es la soberanía de Dios. Él cuida de los suyos. Él protege y preserva a los suyos. Y para tener en cuenta, como un paréntesis, siempre que estemos estudiando la Escritura, debemos recordar que cada libro de la Biblia es acerca de Dios y no debemos perder esto de vista. Es muy importante para una correcta comprensión de la Escritura. Abraham y Sarai son solo instrumentos que nos muestran lo que hace Dios en las personas. Este capítulo es acerca de la fidelidad de Dios. Lo importante aquí es lo que Dios hace. ¿Y qué significa la fidelidad de Dios? Es que Dios hace siempre lo que promete que va a hacer. Nosotras rompemos promesas todo el tiempo. Nosotras queremos hacer las cosas, pero se presentan inconvenientes. Entonces rompemos las promesas, pero no es así con Dios. Él cumple su palabra, no importando lo que el hombre haga, incluso en medio de las dificultades y pruebas. Dios mantiene con vida a Abraham y a Sarai y los libra de la situación en Egipto porque el pacto que él ha hecho es unilateral. Abraham debe mantenerse con vida porque él y Sarai serán los padres de Isaac y que es la línea del Mesías Jesús. Entonces él protege a los suyos porque él va a cumplir ese pacto. Por eso el versículo 17 es el más importante de este capítulo. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Todo para mantener la línea mesiánica y mostrarnos, además de su fidelidad, su soberanía sobre toda circunstancia. Continuando, vamos hacia el capítulo 13. Este capítulo también es muy importante y lo podríamos titular Tomando decisiones. Aquí vamos a ver cómo estos personajes toman decisiones. Y vamos a ver la importancia de las decisiones que tomamos en el día a día. Esas decisiones que son muy importantes, como con quién nos vamos a casar, dónde vamos a vivir, otras muy sencillas como qué vamos a desayunar hoy. Pero todas son decisiones y cada decisión que nosotras tomamos nos lleva por caminos diferentes,
dependiendo de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, ¿dónde pasaremos la eternidad? Es una decisión importante, ¿verdad? Las decisiones que tomamos definen nuestro destino. Debemos escoger no confiando en nuestro propio entendimiento, sino buscando siempre la guía divina. Necesitamos la guía divina para nuestras decisiones. Pero recordemos que toda decisión que tomamos también está determinada por la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué debes hacer? Ora pidiendo discernimiento. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces debemos siempre buscar la guía divina y sabia que encontramos en las Escrituras. Y en este capítulo vemos la importancia de escoger sabiamente. Abraham escoge sabiamente, pero Lot no lo hace. Las decisiones de Lot lo llevan a situaciones que le traerán muchos problemas más adelante. Y problemas que no solamente lo van a afectar a él, sino a toda su familia y muchos alrededor. Vemos en el versículo 5 que tanto Abraham como Lot eran muy prósperos y poderosos, tanto que la tierra ya no los podía sostener. Eran riquísimos, riquísimos. Tuvimos la oportunidad de estar hace varias semanas en Turquía y vimos algunas de las ruinas de los soberanos, de los reyes, y es apenas como una pequeña muestra de todo ese poder, de toda esa grandeza, de toda esa riqueza que existió, que no podemos ni imaginarnos porque ahora no la vemos. Pero el que digan que Abraham, que Lot eran muy ricos, era que eran muy, muy ricos. Ellos eran una familia muy pudiente y Dios los había prosperado. Y tenían los problemas de los ricos. Los problemas de los ricos, como por ejemplo, ya no nos cabe más comida en la nevera, tenemos que buscar otra nevera. ¿Dónde vamos a parquear el otro carro que compramos? No tenemos más espacio. Y ellos tenían los problemas de los ricos, no tenían espacio. Entonces, ¿qué pasó? Todas estas riquezas ocasionaron un problema, una controversia y una tensión en la familia. Entonces el conflicto no es entre dos personas, sino entre todos, los siervos, las familias, los parientes, todos estaban involucrados. Y yo les digo una cosa, mis amigas, no hay problemas más delicados que los problemas con la familia. Y dice la palabra que en lo posible evita los problemas con la familia. ¿Por qué? Porque la familia es cercana, porque la familia está ahí, es sensible, es vulnerable. Entonces es muy difícil los problemas con las familias. Y aquí vemos que hay problemas familiares. ¿Y qué debemos nosotras hacer como creyentes cuando surgen los problemas familiares en nuestras familias? Muchas de nosotras somos las únicas creyentes de nuestras familias y ellos van a estar mirando cómo vamos a reaccionar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotras? Nosotras debemos ser portadoras de paz. Debemos considerar los intereses de los demás por encima de los nuestros. Nosotras no debemos luchar por nuestros derechos. ¿Qué nos merecemos cuando hay conflictos familiares? ¿Qué importa si tenemos una vida eterna con Dios? ¿Qué importa en las casas, los apartamentos, las herencias? ¿Qué importa ese conflicto que no nos lleva a nada y sí nos crea tanta dificultad y no vamos a ser de testimonio? Hermanas, que no seamos aquellas que siempre quieren ganar un argumento, sino que siempre guardemos silencio y que dejemos que los otros decidan. Entonces, ¿cómo reaccionó Abraham a este conflicto? Abraham fue humilde. Él es el que toma la iniciativa y le pide a Lot que no haya conflicto entre ellos. Él no está tratando de ganar, quiere mantener la paz entre ellos y le dices, somos familia, somos hermanos. Entonces Abraham de forma amorosa le muestra toda la tierra a Lot y le dice que él escoja.
Es una decisión prudente de Abraham. Abraham le dice, yo iré al lado opuesto que tú vayas. Y vemos un Abraham humilde, un Abraham que deja que Lot decida. Abraham hubiera podido decir, Dios es el que me ha llamado a mí fue el que me escogió Dios, entonces yo soy el que decido. Pero no, vemos que Abraham aprendió en el capítulo 12, cuando se puso primero que su esposa, para protegerse él. Ahora deja la decisión a Lot, él ya no es el primero. Dios está preparando a Abraham. Ahora Abraham es humilde. Y yo te pregunto, ¿te ha pasado esto? ¿Has visto que has pasado de una prueba y has salido más parecida a Cristo? Este Abraham era diferente. Entonces, ¿qué pasa en los versículos del 10 en adelante? Se toman las decisiones. Y cuando se toman las decisiones basadas en lo que los ojos ven, no es necesariamente una bendición, porque no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces no debemos que nos pase como a Lot. Hay cosas que parecen muy atractivas, pero espiritualmente pueden ser un desastre. Y esto puede ser un esposo, puede ser un trabajo, puede ser una profesión, incluso puede ser un país. No siempre es lo que parece. Entonces Lot se metió en el problema y se fue hacia Sodoma. Le gustó lo que vio, le gustó demasiado. Entonces se fue demasiado cerca y terminó viviendo en Sodoma y expuso allí a su familia y la vida de su familia. Y ya es muy difícil, cuando has entrado en ese mundo es muy difícil salir de ahí. Más adelante vamos a ver cómo Lot se convirtió en uno de los líderes de Sodoma. ¿Por qué? Por las decisiones que todo el tiempo estamos tomando. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham confió. Dios deja que Lot se vaya y vuelve a hablarle a Abraham. Estamos en el versículo 14. Y vemos que estas circunstancias y decisiones que pasaron, que Lot se haya ido, que Abraham se haya quedado, que Lot se haya acercado a Sodoma, todo es la soberanía de Dios. Dios es soberano e interviene y le dice a Abraham, alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. ¿Qué le dice Dios? Alza los ojos y mira. Y te animo, amiga mía, a mirar arriba, como hizo Abraham y no como hizo Lot. Mira lo que Dios quiere que veas. Dice Isaías 40:26, alza a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Esto nos debe animar, que Dios cuida de nosotras en toda circunstancia, pero debemos alzar nuestros ojos y verlo a Él y dejar de buscar las cosas terrenales. Dice el Señor en el versículo 15, te daré toda la tierra. Dios escogió esta tierra antes de la fundación del mundo para Abraham y su descendencia. Es tierra real. Dice, te doy esta tierra para siempre. Y esa bendición es para nosotros los creyentes, porque si leemos con atención el versículo 13 del capítulo 12 que acabamos de estudiar, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esas familias de la tierra incluye a todos los gentiles, fuera del pueblo de Israel, que a través del tiempo van a creer en el Señor Jesucristo. Lo leemos en Hechos 3, 25, 26. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:8 nos lo confirma. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces Dios en su soberanía escoge salvar a los gentiles. Entonces aprendimos en este capítulo a tomar decisiones y vimos dos ejemplos totalmente opuestos. Por un lado Abraham, un Abraham que no piensa en él,
y por el otro lado Lot, que se deja llevar por los deseos de la carne. Abraham obedece. Todos los días tomamos decisiones, mis amigas. ¿Cómo tomarás tus decisiones? ¿Harás como Abraham o harás como Lot? ¿Vas a tomar decisiones dejándote llevar por la carne o por fe? Y entre todas las decisiones que vamos a tomar, la más importante de todas es entregar tu vida a Cristo. Recordemos también que Dios es soberano, incluso sobre las decisiones que tomamos. Y avanzando vamos al capítulo 14. En el capítulo 14 vemos que había un conflicto entre unos reyes. Y entre esos reyes estaban los reyes de Sodoma y los reyes de Gomorra. Y narra el capítulo de la batalla que se desencadenó entre estos dos poderosos reinos, o entre esos reyes que habían. ¿Y esto qué pasó? Que terminó Lot, el sobrino de Abraham, como rehén, y se lo llevaron como rehén, y no solamente se llevaron a Lot, sino se llevaron sus mujeres y se llevaron todas sus riquezas. ¿Y qué pasa? Abraham supo esto, y entonces él se organizó con 318 hombres que tenía, y se fue a recuperar a su sobrino Lot, a todas sus riquezas y a sus mujeres. Se preparó para la batalla y se fue contra todos estos poderosos. ¿Y qué vemos aquí? Nuevamente la intervención divina del Señor que permitió la victoria a Abraham. Y sabemos que las victorias como las derrotas están determinadas por el Señor. La victoria en Venezuela por el presidente que ganó estaba determinada por el Señor. Y la derrota de los que perdieron estaba determinada por el Señor, porque Él es soberano. Recordemos lo que estamos estudiando es acerca de Dios. Abraham ganó, pero el que gana todo el crédito y toda la gloria es Dios. Toda la gloria es para Él. Dios es soberano en todo. El Señor cuida a Abraham y le permite recuperar a Lot sus riquezas y sus mujeres. Él iba con 318 hombres y los otros eran todos unos reinos. Recuerden, eran muchos reinos que estaban en conflicto. Y él ganó. Entonces Abraham regresa vencedor. Ha recuperado a Lot, ha recuperado las riquezas y aparece en la escena Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem y era el sacerdote del Dios Altísimo. Y él recibe a Abraham con pan y vino. Para tu información, Salem es el nombre antiguo que tenía Jerusalén. Entonces Melquisedec bendice a Abraham en el versículo 19 y 20 y le dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. De este rey Melquisedec no se sabe mucho, pero podemos ver por su oración que creía en el verdadero y único Dios, creador de los cielos y la tierra. Y vemos también en su oración que este rey y sacerdote sabía a quién le pertenecía la victoria de Abraham. No fue sino porque el Señor, Dios del universo, se la dio. No fue nada especial en Abraham o en sus hombres. Incluso sabemos que fue, como les decía, a pelear con reyes muy poderosos. Y él salió con la victoria. La victoria o la derrota es del Señor. Dios es soberano en quien da esa derrota o esa victoria. Y ya llegando al capítulo 15, vemos que dice que después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. En estas palabras Dios le enseña a Abraham y a nosotras que Él es soberano y tiene el poder para proteger a los suyos en cualquier circunstancia. El texto dice, después de estas cosas, posiblemente los reyes con los que había peleado Abraham estaban muy bravos porque se había cogido a Lot, se había cogido sus riquezas, entonces Abraham se llena de miedo y dice, ahora estos reyes van a venir y me van a atacar a mí, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué pasa?
Dios conoce el corazón de Abraham. No dice ahí que Abraham dijo algo, pero Dios conoce el corazón de Abraham. Entonces le dice, y lo llama por su nombre y le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y te pregunto yo a ti hoy, ¿es Dios tu escudo? ¿Confías en Él? Los hombres y las mujeres confían en cosas, en el gobierno, en sus inversiones, en los amigos, la familia, la salud, la popularidad, el conocimiento, pero todas esas cosas finalmente van a decepcionar a aquellos en quienes creen en ellas. Si quieres un verdadero escudo, confía en Dios. También leemos que Dios le dice a Abraham, tu recompensa será muy grande, tu recompensa será grande, su recompensa será Dios. Dios es nuestra recompensa. ¿Tú buscas cosas? ¿Piensas que tu recompensa consiste en las cosas que obtienes, o las cosas que haces, o lo que conoces? Si piensas así, con seguridad serás decepcionada. Dice el Señor, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Estas palabras te deben dar fuerza cuando desmayes y no puedas más. Por eso la palabra de Dios es tan importante, porque ella es la que nos anima, la que nos da la fuerza, la que nos da la sabiduría en cada circunstancia. Ella es que te va a dar la seguridad de que Él es tu escudo cuando tengas dudas, cuando estés afanada, cuando no tengas esperanza. Fija tus ojos en Dios. Dios es el escudo de Abraham. ¿Y qué hace un escudo? No sabemos mucho acerca de los escudos, solamente lo que hayamos podido ver en los libros o en alguna película que haya escogido nuestro esposo, que ellos son los que les gustan las películas con los escudos y las espadas, pero más o menos tenemos como una idea. Históricamente era un arma defensiva y fue muy utilizada en el mundo. Interceptaba y desviaba ataques específicos del enemigo. En batalla generalmente se sostenía en la mano izquierda, mientras que la espada se sostenía en la mano derecha y se usaba para atacar al enemigo. Dios nos da una armadura. No nos enfrentemos a las maquinaciones del enemigo sin la armadura. No nos enfrentemos al diablo por nuestra cuenta. Usemos la armadura de Dios. La Escritura describe esa armadura en detalle en Efesios 6. Parte de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sostenida en la mano derecha, y el escudo de la fe. Efesios 6:16 dice esto sobre el escudo de la fe. En todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios nos da nuestra fe, dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Así que no temas. Cualquier cosa que te tenga confundida, cualquier cosa a la que le tengas miedo, cualquier cosa que te tenga dudando, que te tenga ansiosa, que no te deje dormir en la noche, tal vez estás perdiendo la esperanza. Ponte la armadura. Con Dios protegiendo a sus hijos no hay nada que temer, porque Dios es nuestra gran recompensa. Mateo 5:12 dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas quienes fueron antes de vosotros. Entonces Dios le recuerda a Abraham que había hecho una promesa y que la iba a cumplir. La promesa era la tierra prometida, la descendencia y la bendición. Estaban aseguradas y protegidas por Dios mismo. Saber esto y creerlo es lo que elimina el miedo. La fe en las promesas de Dios es la respuesta a todos nuestros miedos. El conocer los atributos de Dios nos quitan el miedo. El conocer la soberanía de Dios nos da tranquilidad. Nosotros no estamos a cargo de las situaciones, es Él el que está a cargo y podemos descansar en eso. Descansemos en la soberanía de Dios. Por eso es tan importante conocer los atributos de Dios. Muchas veces no conocemos ese Dios maravilloso que nos ha salvado.
¿Qué dice luego? Versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y te voy a pedir que subrayes este versículo en tu Biblia con marcador, resaltador, porque es extremadamente importante. Es la primera vez que se menciona la palabra creer en toda la Biblia. Es la primera vez que se menciona la palabra justicia en la Biblia, o que se usa la palabra justicia. Y esta es la doctrina de la justificación por fe. Esta doctrina es el principal tema en Gálatas, en Romanos, fue enseñada por Jesús, por David, y aquí está en el versículo 6. Este versículo no es secundario, es muy importante, porque si estás correcta en cuanto a la justificación por fe, tú estarás correcta en muchas otras cosas, porque la justificación por fe es la piedra angular. Y si estás errada aquí, vas a estar errada en 10,000 cosas. La verdad de la justificación por fe es muy simple. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Eso es claro, ¿verdad? Y basados en lo que hizo Jesús y la fe en Él, Dios toma esa justicia perfecta de Jesús y me la da a mí como un regalo, en los méritos de Jesús, por poner la fe y confianza en Jesús. Dios pone la justicia de Cristo transferida a mí y a ti, y es tu eterna posesión. Así recibes la bienvenida en el cielo. El versículo 6 es posiblemente, muchos teólogos dicen, el más importante de toda la Biblia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Entonces, que hay que creer, sí, hay que tener fe, ¿verdad? Pero hay fe que nos salva. La fe verdadera va al corazón y mueve a la persona a rendir su vida a Dios y a Jesucristo. Va de la oscuridad a la luz. Abraham está diciendo amén a Dios, creyendo lo que Dios dice que hará. Esta fe es personal. Nadie creyó por Abraham. No hay decisiones en grupo. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. La verdadera fe es la confianza en Dios, es creer su palabra. No hay fe a medias. Dice, él creyó en el Señor. Y es importante aclarar aquí que la fe no salva, es el objeto de la fe, Jesús, el que salva. Puedes tener fe en un ídolo, o en un falso Dios, o en tu iglesia. Solo hay un objeto de la fe que salva, y es Dios y su Hijo Jesús. Solo Dios puede dar vida porque Él es vida. ¿Y cuál fue el resultado de la fe en Dios y su Hijo? Que la obediencia perfecta de Jesús y su perfecta justicia nos asegura a nosotras la justicia que Dios pide. Es dada, es un regalo. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Esto está en el núcleo del plan de redención del Señor. Justicia por fe. Hebreos 11:1 nos dice qué es la fe. Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es la justicia? La palabra implica hacer las cosas como deben ser. Y cuando la justicia de Dios se aplica a una persona por fe, trae a esa persona de vuelta a una relación correcta y a una posición correcta con Dios. Esto fue lo que se perdió en el Edén, esta relación perfecta y esta relación correcta. Pero es establecido por Dios nuevamente con su plan de redención. El pastor John nos dice, básicamente el don de la salvación de Dios trae al creyente a una posición de justicia. Dios imputa la justicia perfecta de su Hijo al creyente y por lo tanto lo declara justo posicionalmente. Gálatas 3, del 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente.
Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Continuando en el capítulo 15, los versículos 9 en adelante, es un poco complicado para nosotras conocer acerca de los votos y los pactos, porque ahora tampoco sabemos mucho de eso. Pero básicamente lo que pasa en esos versículos siguientes es que cuando Abraham trae esos animales, Abraham los trae, los parte por la mitad, van a ser cortados por la mitad como si estuvieran alineados, una parte aquí de los animales y otra parte por acá, y las mitades muertas y ensangrentadas. ¿Y qué pasaba? Que los que pasaban por ahí declaraban que ellos también iban a sufrir la muerte de esos animales si rompían el pacto. Entonces es claro, ¿verdad? Los animales muertos a un lado, al otro lado, ensangrentados, y los que iban a hacer el pacto pasaban por la mitad y decían que nos pase a nosotros esto que están estos animales aquí muertos si no cumplimos el pacto. ¿Y aquí qué pasa? Al ponerse el sol, Dios puso a Abraham a dormir y le dio la información que había pedido. Podía estar seguro que durante 400 años una nube oscura cubriría a todos sus descendientes. Le está hablando de los 400 años que estuvieron en Egipto. Y que serían esclavizados y oprimidos en la tierra, y cuando salieran Dios juzgaría a esa nación que los había retenido y regresarían a la tierra prometida con gran riqueza y posesiones. Y también le dice que esto no sucederá en la vida de Abraham, porque le dice que él morirá en una edad avanzada y en paz. Entonces, después, ¿qué pasa? Dios mismo aparece como un horno humeante y una antorcha de fuego, y solo Él es el que pasa por entre las piezas. Dios es Él solo el que hace ese pacto con Abraham, porque Abraham estaba dormido. Es solamente Dios el que hace el pacto. Dios en su soberanía pone a dormir a Abraham en ese momento, y Él es el que hace el pacto. Él dice: yo paso por ahí, y si no cumplo, que me pase lo que le está pasando a estos animales. Entonces, ¿se imaginan la belleza, el amor de Dios que dice que le pase a él eso si no cumple con su pacto? Estaba leyendo acerca de eso y dicen que el pastor Sproul decía que ese era su versículo favorito, en ese que dice que él pasa por en medio, porque es maravilloso ver al Dios del universo diciendo que Él va a recibir ese castigo si no cumple ese pacto. Y este era un pacto que solamente podía cumplir Dios, el pacto abrahámico. Es eterno, es incondicional y su cumplimiento depende solo de Dios. Dios es soberano y realiza su pacto de acuerdo a su perfecta voluntad. Vamos al capítulo 16. Aquí aparece nuestra querida amiga Sarai, y vamos a ver la impaciencia de Sarai. Sarai se impacientó y su fe se debilitó. El capítulo 16 trata de una mujer que cree en las promesas de Dios, pero que está cansada de esperar. Bueno, el panorama no era muy alentador para ellos. Ella tenía 75 años y Abraham tenía 85. Así que ella le propone el plan. Le dice: te tengo el plan. Como cuando le dice a uno el viernes por la noche el esposo: te tengo el plan, o para las vacaciones. Pero este plan de ella era en la carne y no era en el espíritu. Hermanas, no podemos decidir ayudar a Dios, porque de pronto pensamos: es que Dios está muy ocupado, se le olvidó, y mientras Él recuerda, pues yo voy a empezar a hacer algo. Eso es un gran error. Y este es un ejemplo de cuán equivocada es la frase que dice que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Error, esto no es verdad. Dios no quiere que intentemos resolver las situaciones que se nos presentan por nuestra cuenta. Él quiere que confiemos. Él quiere que confiemos en su soberanía, que confiemos en sus tiempos, que confiemos y esperemos en su palabra.
y que clamemos a Él con sabiduría. Vamos a clamar a Él por sabiduría, por guía, por paz en nuestro corazón mientras esperamos. Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia en nuestro tiempo de necesidad. Pero en lugar de eso, Sarai le propone el plan a Abraham. Ella le sugiere que la esclava que viene de Egipto, la esclava Agar, tenga por ella un hijo. Incluso intenta espiritualizar el plan porque le dice, pues como Dios nos haya impedido tener un hijo, y en cierta forma también le está echando la culpa a Dios, porque ellos no han tenido un hijo, entonces le dice, pues ahora llégate a mi sierva. Y eso también nos puede parecer muy extraño, porque esto no pasa ahora, y era que pasaba antes, si la esposa era estéril, le daba a la sierva al esposo y ella podía tener descendencia. Pero esto no era la voluntad de Dios. Abraham y Sarai fallaron en esta prueba. Sarai se afanó y Abraham pasivamente aceptó el plan de Sarai. Como Adán, antes que él, y millones de hombres después de él escuchó el consejo poco sabio de su esposa en lugar de escuchar el consejo de Dios. Y esto trajo tantos problemas tantos problemas que hoy escuchamos las noticias y todavía es acerca de ese problema. Los problemas de Israel con sus vecinos es eso, es Ismael, Israel, Isaac, Ismael en conflicto. Porque Sara estaba perdiendo la fe en Dios, en su promesa para ellos. Ella desconfió de la soberanía de Dios en su vida y en la de su esposo. No esperar en Dios puede causar muchos problemas. Y leemos todo lo que sucede en esta familia. Agar se revela al saber que está embarazada y Sarai pues no se imaginaba que iba a reaccionar así. Entonces Sarai se desespera, le cuenta al marido y el marido se siente como en la mitad del sándwich y no sabe qué hacer. Y entonces, ¿qué hay ahí? Conflictos, problemas, celos, egoísmo, orgullo, todo lo que ha traído el tomar el futuro en nuestras manos, en las propias manos de Sarai, y no esperar en la voluntad de Dios, en sus tiempos y descansar en su soberanía. Entonces Sarai está triste, está decepcionada de su plan porque no le ha funcionado como ella esperaba, y hace que Abraham reaccione a todo esto. Entonces luego aparecen los problemas entre Sarai y Agar, porque Sarai la trata mal, y bueno, Agar con su embarazo se le alborotaron las hormonas y ya se puso brava con Sarai, y bueno. Y veremos más adelante, si el Señor lo permite, que los problemas para Agar, para Ismael su hijo, continuaron, porque Agar es maltratada por Sarai y enviada a morir al desierto. Y si Dios no los hubiera rescatado, ellos hubieran muerto. Y como dije antes, estos problemas de Ismael han sido para Israel de todos los días. Las naciones árabes, que son los descendientes de Ismael, aún reclaman directamente hasta Abraham, pero que son los descendientes de Ismael, reclaman del linaje de Abraham. Ellos dicen que ellos son del linaje de Abraham. Pero ellos reclaman erróneamente, porque recordemos que las promesas de la tierra, la bendición y la descendencia es porque Dios dijo que iban a ser a través de Isaac, no de Ismael. Amigas mías, las promesas de Dios nunca pueden ser ayudadas. Nunca pueden ser ayudadas ni pueden ser obstaculizadas. No podemos ayudarnos a nosotras mismas a recibir las bendiciones prometidas. Las hermanas que desean un esposo, esperen en el Señor, que si no viene el esposo también está bien, porque es la voluntad de Él. Como creyentes debemos confiar en Él. Recuerden, Dios es soberano en sobre toda circunstancia de nuestra vida. En su tiempo Él hará, y Él nos dará los deseos de nuestro corazón, si están en su perfecta voluntad,
que es siempre buena, agradable y perfecta. Incluso cuando nuestra fe se desvía, Dios es misericordioso para cumplir sus promesas. Y Dios fue misericordioso con Agar, con Ismael, con Sarai y con Abraham. Y ya llegando al capítulo 17, ¿qué pasa aquí? Tal como lo hizo en los capítulos 12, 13 y 15, Dios habla de su pacto a Abraham. Y usa la palabra pacto 13 veces en solo este capítulo. Lo llama mi pacto, un pacto eterno, un pacto entre tú y yo, y también va a dar nuevos nombres en este capítulo a Abraham y a Sarai. Ahora se le llamará Abraham, por fin voy a decir Abraham, ya no voy a decir más Abraham, el padre, porque es difícil, el padre de muchas naciones, y ella será llamada Sara, princesa. Dios está enfatizando que su pacto es para Israel. Sí, está enfatizando eso, pero que a través de este pacto todas las personas del mundo serán bendecidas y Sara será la madre de quien vendrán los reyes. Dios se le aparece a Abraham cuando tenía 99 años y nuevamente reafirma su pacto con él. Y analizando desde el punto de vista humano, podría verse como ridículo con un hombre de 99 años pensar de esa forma, pero desde el punto de vista de Dios no es ridículo. Y Abraham vio las cosas desde el punto de vista de Dios. Esta es la promesa de Dios y nada es ridículo viniendo de él. Abraham creyó en Dios. Pablo dice de él en Romanos 4, del 19 al 21. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, con respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Tú tienes una fe como esta? ¿Tú tienes la fe de Abraham? Ese Dios que adoramos, ese Dios de Abraham es el Dios tuyo, el Dios que trabaja en hombres y mujeres para tener la fe de Abraham, este Dios que trae vida de la muerte, que trae amor del odio, que trae gozo de la miseria, y fortaleza para todos aquellos que creen en Él. En nuestros días Él lo hace. Él lo continúa haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el foco principal de sus promesas. Entonces mi pregunta para ti es, ¿crees tú en Él? ¿Crees en las promesas de salvación, de perdón de pecados, de acceso a su presencia y de vida eterna? Recuerda que Dios no miente y Dios siempre hace lo que promete. Los versículos 9 al 22 nos hablan de que Dios hace un pacto con Abraham. Y es importante conocer aquí las características de estos pactos. Son 3 características importantes en los pactos que hace Dios. Es unilateral, quiere decir que viene de Dios solamente. Segundo, es eterno, como Dios, su pacto no cambia. Y tercero, es por gracia, porque si fuera por nosotros no mereceríamos nada. Es solamente por la gracia de Dios. Y dice el versículo 9, que Abraham debe guardar su pacto. Y aquí vemos un contraste. Después de que Dios dice, haré, te daré, dice, tú pues guardarás mi pacto. Y cuando Dios dice esto, no está diciendo, yo haré esto dependiendo de tu respuesta. Eso muy importante tenerlo claro. Dice, tú pues guardarás mi pacto, pero Él no está diciendo que yo lo haré si tú respondes como yo quiero que respondas, porque Dios no es así. Recuerden, el atributo más importante que estamos estudiando hoy es que Dios es soberano. Y Dios hará sin importar si Abraham respondía o no. Eso no es un prerequisito de Dios, el que hagamos algo. Como dice el Nuevo Testamento, Dios justifica al pecador solo por gracia. Es un trabajo solo de Él. Pero, escuchen esto,
Pero Dios nunca hace eso aparte de la regeneración. Esta es otra palabra que es muy importante que la tengamos en cuenta. Dios justifica al pecador por gracia mediante la obra de Cristo, pero Dios nunca justifica sin la regeneración. El que es justificado responderá en una forma que glorifique a Dios. Entonces, si nosotras somos regeneradas, nosotras no somos las mismas que éramos antes, ni somos las que vamos a ser más adelante, porque nuestro ejemplo es Cristo. Entonces tú tienes que ser regenerada. El que es justificado responderá en una forma que glorifique a Dios. Este es el caso de Abraham. Y para nosotras hoy, para ti, si no vives para Cristo, vas a probar con tus acciones que no has sido regenerada o justificada. Y si lo eres, si vives para Cristo y respondes, vas a vivir en obediencia a Él. Entonces Dios establece su pacto con una señal. Más adelante en el capítulo 17 lo vemos, que es la circuncisión. Esta señal muestra varios elementos. Muestra que hay personas de fe que son obedientes a Dios y que son fieles a Dios. Muestra que aparta al pueblo elegido de Dios diferente de aquellos que lo rodean, y era una señal externa para todos los varones de la comunidad pactada. Pero también teníamos a los siervos del hogar, aquellos que no eran de la familia de Abraham, ellos también debían ser circuncidados. Esto apuntando a la inclusión de todas las naciones en el plan redentor de Dios. Entonces había un corte en el prepucio que era una señal externa de pureza, cortando el pecado de sus vidas. Pero, recuerden, la fe vino antes de la circuncisión. Pablo enfatiza que esta señal fue dada después de que Abraham fue contado como justo. La circuncisión no hacía a nadie justo, pero la circuncisión era la señal externa de un corazón que ha sido reclamado por la fe. Deuteronomio 30:6 dice: y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. Dios proclama que la semilla prometida está llegando. Este niño tan esperado de la promesa está llegando. La semilla de la que habló en Génesis 3 vendrá en un año. Recuerden, ese es Isaac, de donde viene Jesús. Sara tenía 89 años y Abraham tenía 99 años. Mis amigas, en este estudio de Génesis hemos aprendido muchas cosas desde el capítulo 1. Hemos aprendido que Dios es nuestro creador, que nos hizo a su imagen y que para que pudiéramos tener comunión con Él. Hemos aprendido también acerca de nuestros corazones rebeldes que han sido apartados de Él por nuestro pecado. Y ahora estamos aprendiendo cómo Dios inició su plan de redención al seleccionar a un hombre pagano, pecador, y elegirlo para ser el padre de una nación a la cual vendría su Hijo, para conquistar el mismo pecado que nos separa de Él. Y vamos a seguir aprendiendo de su palabra, si el Señor lo permite, cómo se cumplieron esas promesas por un Dios soberano, fiel y cumplidor de pactos. Entonces los versículos 12 al 17 nos han enseñado cosas grandes. Y estos son algunos de los puntos más destacados. Dios es soberano por sobre toda circunstancia. Dios nos llama y debe responder. Hoy es el día de la salvación. Hoy puedes ser parte del reino si no lo eres. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando Dios manda, debes dejarlo todo y seguirlo a Él. Mateo 16. Cuando Dios te da fe, te considera justo. Romanos 4:5. Cuando Dios es tu escudo y tu gran recompensa, no hay nada que temer porque Él es soberano. Salmo 115. Cuando Dios prueba nuestra fe se fortalece. Lucas 22. Cuando Dios nos aparta y circuncida nuestros corazones, amamos a Dios y viviremos con Él para siempre. Cuando Dios hace una promesa,
Él la cumplirá. Hechos 17. Y la última pregunta que tengo para ti hoy es, ¿crees esto? ¿Tú lo crees? Porque hasta este día, nosotras como Abraham, que caminamos por fe y no por vista. Dios es soberano y lo hemos visto hoy. Y conocer su soberanía en cada circunstancia que se nos presenta en la vida nos lleva a tener confianza, a tener fe, que todo está bajo su control, incluso aquellas cosas que no podemos comprender. Esto de conocer la soberanía de Dios me ha dado a mí una paz muy grande, porque Él es soberano, Él es el que tiene el control. Nosotros no tenemos el control, no tenemos el control sobre nuestros hijos, ni sobre nuestro esposo, ni las situaciones, ni el país, ni el gobierno, ni el Transmilenio, ni el trancón, ni las etnias que se vinieron todas con los niños pobres y las señoras. Nosotros no tenemos control de eso. Entonces no podemos cargarnos con todo eso y decir que vamos a solucionar todos esos problemas. Él es el que soluciona porque Él es soberano. Y espero que esto también sea una realidad en sus vidas. Oremos. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, y en tu soberanía nos has llamado a salvación. Te pedimos, Señor, que si aquí hay alguna mujer que no cree, alguna mujer que aún no ha entregado tu vida a ti, Señor, que esta enseñanza, que estas palabras, que el conocerte a ti haya sido para ella la respuesta a su salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en las mesas, en las discusiones, todo lo que vamos a decir, lo que se va a hablar, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Haznos mejores a tus ojos, Señor. Haznos más como Cristo. Señor, que tú seas nuestro escudo, que no miremos las cosas terrenales, que descansemos, Señor, en que tú eres un Dios bueno, misericordioso, que tú eres un Dios soberano y que tienes un plan de redención desde antes de la fundación del mundo y que tú sostienes este mundo, no somos nosotras, Señor. Nosotras solamente somos tus siervas, Señor. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos guíe a ser más parecidas a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.